Hola, mi nombre es Cristian Pérez y les voy a presentar hoy los resultados del año 2022 de la encuesta de percepción de buen trato desde docentes hacia estudiantes. Esto como parte del proyecto Fondesit 122-19-13 del maltrato al buen trato, que inició siendo desarrollado por 9 universidades chilenas y que ahora incorpora 12 de ellas. Pero para iniciar, primero definamos qué entendemos por buen trato. Para esto hay que hacer un poco de historia porque nosotros iniciamos antes en un proyecto previo con la identificación de cuáles eran las conductas docentes que eran promotoras de aprendizaje. En este contexto realizamos 36 entrevistas a docentes y 34 entrevistas a estudiantes, más 20 grupos focales de estudiantes de carreras de la salud de Chile, y mediante codificación abierta levantamos un concepto de buen trato que lo identifica como una conducta observable que está sustentada en la responsabilidad del docente por promover aprendizajes en los estudiantes y que busca fomentar el aprendizaje de calidad, pero en contextos que no sacrifiquen innecesariamente la salud mental de los actores involucrados. A partir de este estudio nosotros identificamos 23 prácticas de buen trato docente que luego agrupamos en 9 grandes dominios: agilidad de la clase, apertura al diálogo, dominio de la disciplina, enseñanza contextualizada, motivación de la participación, pasión por la docencia, planificación flexible, preocupación por el alumno y retroalimentación efectiva. Posteriormente, generamos un cuestionario, la Escala de Buen Trato Académico o EBTA, que con 40 ítems busca establecer con qué frecuencia los docentes realizan estas prácticas de buen trato. Para esto se usa una escala tipo Likert que va desde nunca a siempre, y la versión original de la EBTA estaba centrada en una asignatura y un docente, y la logramos aplicar a 1009 estudiantes de carreras de la salud de 5 universidades que provenían de 12 programas de pregrado diferentes. Esta encuesta organiza los 40 ítems en 9 dominios, los que ustedes pueden ver ahí, y los organiza de esta forma. Y esta estructura factorial fue confirmada a partir de un análisis factorial confirmatorio que debería tener estos indicadores para ser adecuado, y ustedes se dan cuenta que más abajito podemos ver los indicadores obtenidos, ¿cierto? Los podemos ver acá, y esto muestra que efectivamente la estructura factorial propuesta teóricamente ajustaba a la forma en que se comportaba el cuestionario una vez aplicado a los 1009 estudiantes. Además pudimos encontrar que las confiabilidades fluctuaban entre 0.72 y 0.92, estableciendo que una confiabilidad mínima aceptable es un omega de McDonald de 0.70, por lo tanto los 9 factores miden con adecuada precisión. Ahora lo que hicimos fue utilizar esta misma escala para describir la percepción que tienen los estudiantes del buen trato recibido desde los docentes durante su formación universitaria en carreras de la salud. En esta segunda aplicación de la escala realizamos un estudio cuantitativo con un diseño no experimental mediante encuestas, y encuestamos esta vez a 1215 estudiantes de carreras de la salud como parte de la evaluación diagnóstica del proyecto del maltrato al buen trato. Aplicamos la escala de 40 ítems, pero hay una pequeña modificación con la versión original. En esta ocasión no le preguntamos por una asignatura y un profesor en particular, sino que le preguntamos por las asignaturas y profesores del último semestre. Los análisis descriptivos inferenciales que les vamos a mostrar acá los hicimos en R. Esta es la composición de la muestra que pudimos obtener en esta ocasión, y aquí ustedes pueden ver los niveles de buen trato percibido por los estudiantes, donde encontramos que el nivel de buen trato más elevado se da en dominio de la disciplina, o sea, los estudiantes perciben que los docentes manejan los temas que enseñan, y esto es importante entendiendo que la escala posible iba de 1 a 5. ¿Ya? El manejar la disciplina, el mostrar dominio en la disciplina es muy importante porque ayuda a que los estudiantes tengan menos incertidumbre sobre lo que el docente está enseñando, ¿ya? Y entiendan que tiene mayor relevancia aprender de ese docente. Le sigue la pasión por la docencia y luego la apertura al diálogo, y el factor que presentó el menor puntaje fue preocupación por el alumno como persona, que de todas maneras está sobre el punto medio posible de 3 puntos. Acá ustedes pueden ver las medianas de cada uno de los factores que muestran la percepción de qué tan frecuente era el buen trato en el último semestre. Pero más allá de eso, también le preguntamos a los estudiantes quiénes habían experimentado en este semestre al menos una de las conductas de
buen trato y encontramos que el 99,76% de los estudiantes, o sea, casi todos, reportaban que al menos habían visto una de estas conductas ocurrir una vez en el último semestre. Solamente 3 de los encuestados dijeron que nunca les había pasado. Y viendo relaciones con otras variables, si queremos ver las diferencias por universidad, encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas en todos los factores. O sea, el buen trato ocurre con distintas frecuencias en las universidades, lo que muestra que la organización y la cultura organizacional pudiese ser un condicionante de la frecuencia del buen trato, de la misma forma que lo es para el maltrato. Cuando vemos diferencias por carrera, ocurre básicamente lo mismo. En todos los factores había diferencias por carrera. Y en género solamente encontramos diferencia en enseñanza contextualizada, donde las mujeres sienten que los docentes enseñan más dando ejemplos de la realidad o del futuro ejercicio profesional. En cuanto a la edad, encontramos que los estudiantes más jóvenes, ¿ya?, eran los que percibían mejor trato en todas las dimensiones. Y en cuanto al nivel, y muy relacionado con lo anterior, los estudiantes que estaban en los cursos iniciales, primero, segundo, tercero, percibían un buen trato más frecuente que los estudiantes de cursos superiores. En cuanto al tipo de asignatura, encontramos que el buen trato era más frecuente en las asignaturas que eran más prácticas en comparación con las más teóricas, pero específicamente en algunos dominios: dominio de la disciplina, enseñanza contextualizada, pasión docente, planificación flexible y retroalimentación efectiva. Esto significa que cuando los estudiantes tenían más asignaturas prácticas, percibían que los docentes dominaban mejor los temas, enseñaban con un mayor componente de ejemplos y de cercanía con lo que ocurre en la realidad, mostraban mayor pasión por lo que estaban enseñando, tenían una planificación clara pero que se flexibilizaba a las eventualidades y retroalimentaban efectivamente los logros de los estudiantes. En cuanto a la relación con la cantidad de alumnos, también encontramos que cuando los grupos eran más numerosos, los estudiantes percibían mejor trato en los factores de agilidad de la clase, apertura al diálogo, enseñanza contextualizada, pasión docente, planificación flexible y retroalimentación efectiva. En síntesis, los resultados muestran que las conductas de buen trato son moderadamente frecuentes. En una escala de 1 a 5, todas las medianas estuvieron sobre 3. Casi todos han experimentado al menos una vez el buen trato en el último semestre, solamente 3 casos de la muestra dijeron que no. Y en cuanto a los dominios más frecuentes, el mostrar maestría en la disciplina es lo que observan los estudiantes con mayor frecuencia y les siguen la pasión por enseñar y la apertura al diálogo. Lo menos frecuente fue mostrar preocupación por el alumno como persona, aunque de todas maneras en la escala posible de 1 a 5 estaba sobre 3. Y en cuanto a diferencias con otras variables o relaciones con otras variables, encontramos que hay diferencias por universidad o carrera, lo que apunta a que la cultura organizacional del buen trato podría seguir patrones organizacionales que están determinados por lo que se suele hacer en una carrera y lo que la estructura organizacional formal e informal favorece. No tenemos que olvidar en todo caso que lo que estamos haciendo acá es hablar de la percepción de los estudiantes. Por lo tanto, no estamos observando el buen trato tal y como ocurre en la realidad, sino que estamos documentándonos en lo que los estudiantes ven y lo que eligen informar a partir de las encuestas. Y solamente vemos una relación desde los docentes hacia los estudiantes, por lo tanto tenemos que evaluar cómo se da el buen trato en las otras relaciones. Sin embargo, igual como pasó en este estudio, tuvimos que partir con un estudio cualitativo previo, entendiendo qué era el buen trato desde el docente al estudiante. Hay que documentar, por lo tanto, cuál es la meta del buen trato, ¿cierto?, desde los estudiantes hacia los docentes, entre docentes y su relación con los administrativos y directivos de la universidad. ¿Qué estamos haciendo con los resultados de este estudio? Recuerden que el proyecto está realizando una serie de capacitaciones gratuitas abiertas a la comunidad académica de las 2 universidades participantes, pero también de otras universidades hispanoamericanas. Partimos con capacitaciones en estadística, básicamente para que la gente vea que nosotros estamos retribuyendo a la comunidad, pero estamos haciendo ahora cada vez más capacitaciones específicas sobre el buen trato. Hicimos un taller para estudiantes y otro para docentes sobre integridad universitaria. Capacitamos en primeros auxilios psicológicos a estudiantes y docentes en línea y presencialmente, y empezamos a discutir sobre los efectos de la inteligencia artificial en la docencia de pregrado. También ahora estamos promoviendo un concurso
que se llama Docentes que dejan huella, donde queremos que los docentes y los estudiantes justamente reflexionen sobre el buen trato y recuerden aquellas situaciones donde un docente los hizo sentir bien tratados, no importa el momento, si fue en la básica, en la media o la superior, pero que todos volvamos a recordar qué significa el buen trato y volvamos a recordar cómo nos hace sentir. Y ahora empezamos en las universidades participantes con grupos donde los docentes y los estudiantes empezarán a reunirse y reflexionar sobre el tema y plantear soluciones para promover el buen trato, lo que luego derivará en grupos interestamentales en cada universidad donde estas soluciones que ellos levanten se conviertan en estrategias y planes de acción. No se queden fuera, súmense a esta comunidad, traigan ideas, traigan iniciativas, y si ustedes requieren apoyo en las iniciativas que están implementando, no duden en contar con nosotros. Muchísimas gracias. Esto es lo que estamos haciendo ahora con el proyecto de Buen Trato. Si quieren más información, pueden buscarnos en nuestro sitio web www.buentrato.info. Nos vemos.